Gràcies, doctora Gasol. Passarem a continuació a la següent ponència a càrrec del doctor Delmiro Iglesias. És metge especialista en cirurgia general i doctor en medicina, màster en sinologia i patologia mamària per la Universitat de Barcelona i professor titular de la Universitat de Lleida. És cirurgià de la unitat de mama de l'Hospital Vitas de Lleida i la seva ponència versarà sobre els factors pronòstics i predictius en carcinoma intraductal de mama. Doctor. Ja la tinc oberta o no? Ben trobat. Sí, millor. Obrim aquesta, que és la meva. Aquí. I ara la pantalla s'hi posa en gran, sí. Aquesta. Això és per passar-la. Tindré que primar una miqueta fort. Per passar-la aquí, al davant i al darrere, i el làser. Bueno, buenas tardes. Lo primer és expressar el meu agraïment a l'organització d'aquesta jornada, el DINE concretament, que ja ens coneixem perquè treballem des de fa temps, superencantats dels informes que rebrem d'anatomia patològica. Com a cirurgià, no sé si hi ha alumnes que li agrada la cirurgia, crec que el diàleg proper entre el cirurgià i el patòleg és fonamental. De fet, si reviseu la història dels grans cirurgians, la majoria eren patòlegs o tenien una patologofília. Sí, i mantenien aquest diàleg, si no dic diari, quasi, sobre els seus pacients. Entrem en temàtica. El tema, ho parlaré una mica en castellà perquè m'han dit que n'hi ha alguns que els hi va millor. La temàtica m'apassiona. La temàtica sobre la qual parlaré és un estudi que hem fet a l'Arnau de Vilanova i a l'IRB de Lleida i que primer, abans d'entrar en l'estudi, us vull comentar la situació actual a nivell mundial del càncer intraductal. No avança. No. Ara, vale. Que s'ha d'apretar més fort. Sí, una miqueta més fort. Vale. Ahora seguramente diré algunas obviedades, pero nunca está de más decir algunas obviedades cuando se habla de tema científico. La primera obviedad es que el carcinoma intraductal, todos sabemos, va a salir en mi presentación siempre el acrónimo CDIS, que quiere decir carcinoma in situ, para diferenciarlo del CDI, que es el carcinoma ductal infiltrante. ¿Cómo diferencian los patólogos? Básicamente hay un acuerdo sobre eso, entre el carcinoma intraductal, el CDIS, y la hiperplasia ductal atípica. Básicamente la diferencia la hicieron dos patólogos, la doctora Tabassoli y el doctor Norris, muy conocidos a nivel mundial. Ellos establecieron que el carcinoma intraductal tenía un tamaño, un diámetro mayor que la hiperplasia ductal atípica y este tamaño tenía que ser superior a 2 milímetros. Després, en la mesa redonda, igual podem fer alguna discussió sobre això, però d'entrada, com a presentació, me sembla adequat.
lo que està passant des de fa ja uns quants anys és que con los programas de cribado del CDIS, el carcinoma intraductal, ha experimentado un sobrediagnóstico. Se están diagnosticando muchos casos de carcinoma intraductal. La forma más común de presentación de un carcinoma intraductal es a través de las mamografías de cribado, la aparición de agrupación de microcalcificaciones pleomórficas. Antes, hace unos años, cuando veíamos en una mamografía una agrupación de calcificaciones, comentábamos si aquella agrupación se tenía que biopsiar o no. Ahora, en la actualidad, hemos cambiado y pensamos al revés. Es decir, ¿qué agrupaciones no se han de biopsiar? ¿Por qué? Porque sabemos que las agrupaciones regulares, que tienen un muy buen aspecto de benignidad, etcétera, etcétera, tienen un porcentaje significativo de que sean un cáncer in situ o una hiperplasia ductal atípica. Ahora, no, pero, Gabriel, por favor, el botón no es... Mira, saquem d'aquest. Vale? Mira, amb aquest anem cap avall. Però, Això és cap avall i això és cap enrere. Sí. Vale? Diprimem i ja Vale. està. Té que fer la llumeneta. Vale. Fijaros en estas cifras que os estoy presentando, no, las anteriores. No sé, enrere. Cap enrere? Sí. És la fitxa d'aigua. Aquí, estava aquí. I ara, la següent, És aquí. aquí, Sí. per la següent. Sí, premo. Què? No, estic en aquesta. No, esta és la següent. Estic en aquesta. Vale. Ah, no, perdó, sí. Vale. Ahora, estaba comentando, bueno, No passa res. Fem així, ja està. ¿cómo la passem? Això. ¿Aquí? Ah, pero aquí no. Ho sento, no toco la tecla adecuadamente. Estábamos con una estadística que a mí me preocupa mucho, que es que la tasa de incidencia de carcinoma intraductal hoy en día es entre el 20 y el 25% de los cánceres. Es decir, una cuarta parte aproximadamente de los cánceres que vemos son o pueden ser intraductales. Es decir, la casuística preocupa mucho. Y luego, perdón, hay otro tema que es un estudio de hace ya algunos años que puede sorprender. Y es que ha habido estudios de autopsias de mujeres que han muerto de otra patología, no de un carcinoma, y se encontró en esas mujeres, en su autopsia, que había una prevalencia del carcinoma intraductal asintomático entre el 7 y el 39% de las mujeres tenían un carcinoma intraductal asintomático que no les ha amenazado la vida, pero que no sabían que eran portadoras. Entre el 7 y el 39% de las mujeres que se hizo la autopsia con más de 30 años.
a mí esta cifra me preocupó mucho y fue uno de los motivos por los cuales nos pusimos a trabajar, a estudiar un poco más a fondo, bastante más a fondo este tema. Aquí. Cuando estamos en el diagnóstico de un carcinoma in situ, un CDIS, hay un subgrupo de pacientes que tienen secuelas psicológicas graves, porque a una paciente que le dices que tiene un carcinoma, es decir, un cáncer, ya piensan que eso les está amenazando la vida. Y eso crea secuelas psicológicas graves, como sabemos todos los que tratamos pacientes con cáncer. Y además, en ese subgrupo de carcinoma intraductal se realiza la cirugía, que a veces abarca incluso una mastectomía, ya no es una tumorectomía simple, sino una mastectomía por un carcinoma intraductal, seguido de radioterapia y hormonoterapia, totalmente innecesaria. Es decir, estamos hablando de un sobrediagnóstico y de un sobretratamiento. Considerando todo esto que os acabo de mencionar, surge una pregunta que yo me planteé hace ya algún tiempo. ¿Qué necesitan nuestras pacientes? ¿Qué necesitan? La respuesta es bastante clara. Gabriel. Ahora, lo que necesitan nuestras pacientes diagnosticadas de un CDIS, de un carcinoma intraductal, es un método de estratificación del riesgo potencial de transformación del CDIS en un CDI. El CDI es el acrónimo de carcinoma ductal infiltrante, que este sí que ya le amenaza la vida a esta paciente. Esto es lo que necesitan nuestras pacientes, ese método de estratificación. Hasta ahora, las cosas que se han hecho son varias, que tienen su mérito, pero yo os las comentaré. Se ha valorado el riesgo de que un carcinoma intraductal llegue a amenazar la vida de una paciente. Se hizo en base a nomogramas. Se van puntuando factores de riesgo y se clasifican en nomogramas. Los más conocidos, aquí los veis, son el Van Nuys y el del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Pero se ha ido viendo que estos nomogramas tienen una validez limitada. Y atención a lo que ahora os voy a decir, porque sorprende y es lógico. Y se han hecho también ensayos clínicos para el desescalado del tratamiento. Es decir, si sabemos que muchos casos de carcinoma intraductal están sobretratados, se han hecho ensayos clínicos de desescalado de ese tratamiento. Concretamente, son muy conocidos estos 3 ensayos clínicos, que son el COMET, el LOR y el LORIS. ¿En qué consistían? Curiosísimo lo que ahora os diré. En no hacer nada. La paciente se diagnosticaba de carcinoma intraductal y se le decía, mire, esto no se preocupe, no le amenaza la vida, no le vamos a hacer nada, salvo irlo controlando periódicamente. No hacían cirugía, no hacían radioterapia. ¿Qué ha pasado con esos 3 ensayos clínicos? Un fracaso. ¿Por qué? Porque tú dile a una paciente
que tiene un carcinoma y dale un informe escrito con la palabra carcinoma y dile que no le vas a hacer nada más que un seguimiento. ¿Qué ha pasado? Que no han tenido reclutamiento prácticamente de pacientes en estos ensayos por la palabra de carcinoma. Luego haré unas sugerencias sobre la palabra. Si no me da tiempo, en la mesa redonda. Lluís. Y esos ensayos clínicos fracasaron por falta de reclutamiento porque no hacían cirugía y no hacían radioterapia. Como mucho podían llegar a hacer algo de hormonoterapia, como mucho. Gabriel. Igual es la carga electromagnética que tengo yo. ¿Sí? ¿También la has pasado? Por lo tanto, es muy importante encontrar el método seguro para informar a las pacientes con carcinoma intraductal, con CDIS, de cuándo evitar el tratamiento. Y ese es el objetivo del estudio que queremos comentar con los resultados que hemos tenido hasta ahora. Tenemos el CDIS, el intraductal, al cual no se le aplicaría tratamiento y solo en el caso de que tenga un componente de carcinoma ductal infiltrante. En este caso, en este subgrupo de pacientes, hay que hacer cirugía, radioterapia y hormonoterapia, lo habitual. Es decir, se trata de que en estos carcinomas intraductales encontremos mutaciones con riesgo de infiltración, que encontremos mutaciones. Es decir, nuestro trabajo, como veréis a continuación, está basado precisamente en un estudio de muchos genes y ver qué mutaciones se presentan. Aquí, en esta diapositiva, es un recordatorio interesante que los 10 genes más frecuentes mutados en el cáncer de mama son los que veis aquí ahora. Los 10 genes más mutados. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue, aprendimos que el CDIS, el carcinoma in situ, comparte, esto es muy interesante, con el carcinoma ductal infiltrante la mayoría de las alteraciones genéticas. Primera sorpresa, ¿no? Al menos en nuestro caso. En estudios previos se había observado que entre el carcinoma in situ puro, atención porque vamos a determinar 3 subgrupos de carcinoma ductal in situ, uno de ellos es el puro y el carcinoma in situ asociado, muy importante lo que ahora digo, carcinoma ductal in situ asociado a carcinoma ductal infiltrante. Y se han encontrado en esos grupos 16 mutaciones en 16 genes. La metodología que empleamos para hacer este estudio era con el fin de encontrar un perfil mutacional que nos permita predecir qué carcinoma in situ puede progresar a carcinoma in situ asociado a carcinoma ductal infiltrante, y para eso la metodología que empleamos fue designar un panel de 40 genes. Aquí vemos algunos de esos 40 genes que nosotros estudiamos en los carcinomas in situ puros, en los carcinomas in situ asociados a carcinoma ductal infiltrante.
Las muestras de tejido, siguiendo con la metodología, fueron de 67 pacientes que tenían un carcinoma intraductal, 37 era carcinoma intraductal puro, 30 pacientes era carcinoma intraductal asociado a carcinoma ductal infiltrante, y vimos que de esos 67 fue muy rigurosa la metodología y hubo que rechazar, no pasaron el control de calidad 11 tejidos. Con lo cual nos quedaron 28 pacientes con carcinoma intraductal puro y 25 pacientes con carcinoma in situ asociado a carcinoma ductal infiltrante. No sé si es porque he puesto animaciones y a lo mejor no las recoge bien. Pero bueno, vamos avanzando y llegando casi al final. El análisis estadístico fue muy exhaustivo y muy riguroso. Yo os lo voy a resumir porque yo de estadística me confieso un ignorante, y nos hizo el estudio estadístico la doctora Montse Martínez, que es una super crack de la bioestadística y que trabaja en el IRB. Muy rigurosa y muy exhaustiva. Y se hizo un análisis bivariado del número de mutaciones por gen y por tipo de mutación. Se vio la presencia de cada mutación en pacientes con el C-DIS puro, el carcinoma intraductal puro, y se comparó, esto es una parte muy interesante del estudio, y se comparó con el C-DIS, es decir, el carcinoma intraductal, asociado a carcinoma infiltrante. Estudiamos esos tipos de carcinoma intraductal asociado a carcinoma ductal infiltrante. Para las variables cuantitativas se utilizó el test de Student, para las variables cualitativas el de Pearson. En fin, os podría pasar ahora un montón de diapositivas con el test que se hizo, la comparación entre el C-DIS puro y el C-DIS asociado a ductal infiltrante, el test de Nemer, etcétera, etcétera. Creo que vamos justitos de tiempo, no, Lluís? I queda molt poc, me queden dos. Pero més que nada, las voy pasando estas diapositivas para que veáis que le dimos mucha importancia al estudio estadístico en el rigor y en que fuera muy amplio. Los resultados, ya estamos arribant. Los resultados. De los 40 del panel de 40 genes incluidos en el estudio, se encontraron mutaciones en 28 genes, que los veis aquí resumidos en esta diapositiva. El número de genes mutados por paciente fue de 11, de 22 en los pacientes con el intraductal puro y de 13, de 20 en pacientes con intraductal asociado a carcinoma ductal infiltrante. Y el número total de mutaciones fue 27 de 57 en el subgrupo de carcinoma intraductal puro, 28 de 58 en el carcinoma ductal infiltrante y 31, esto es interesante, 31 de 58 en el carcinoma ductal in situ asociado al carcinoma ductal infiltrante. Esta última diapositiva nos permite hacer una diferenciación entre el carcinoma ductal in situ puro y el que va asociado además al carcinoma ductal infiltrante. El valor estadístico de este resultado
según nos dijo nuestra bioestadística, no tiene suficiente robustez, pero sí se puede ver una línea de desarrollo de que el valorar el perfil de un tumor intraductal asociado a carcinoma ductal infiltrante. Y esto en nuestro estudio fue enormemente útil. Y Gabriel, socorro. Ahora, los autores de este estudio fueron el doctor Vilardell, que ya lo conoces, un servidor del Hospital Arnau de Vilanova. Concebimos este estudio y seguimos muy motivados en llevarlo al final que esperamos que sea. La doctora Izaskun Urdanibia fue la que realizó los experimentos en el IRB de Lleida y Montserrat Martínez y la doctora Urdanibia realizaron los estudios computacionales. Queremos agradecer el mecenazgo que conseguimos, por el cual pudimos desarrollar este estudio, y fue gracias a la señora Paquita Rafales. Yo pido un aplauso para ella. Paquita. Muchísimas gracias a Paquita. Ojalá los que tengamos esta motivación por la investigación del cáncer de mama tengamos más mecenazgo como el de Paquita Rafales. Muchas gracias y por mí eso es todo.